y vamos a orar la oración insigne de los cristianos, la oración del Padre Nuestro. Capítulo 6 de Mateo, versículo 9. Dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte: ustedes deben orar así. Señor, ¿cómo debemos orar? Ustedes deben orar así, todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre se las perdonará a ustedes. Amado Dios y Padre nuestro, esta mañana estamos reunidos porque al Espíritu Santo le ha placido reunirnos. Es por la obra del Espíritu Santo que hemos sido conmovidos esta mañana y traídos para celebrar el santo culto al Señor, para invocar tu nombre y decirte: Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos a ti como iglesia, como cuerpo unido. Venimos a la presencia de nuestro Padre que está en los cielos, en trono de majestad y de honor y de gloria, mirando a un pueblo que Él ha congregado para sí mismo, para su gloria. Amado Señor, en esta mañana, por medio de Cristo Jesús, por las virtudes obtenidas por Él en la cruz del Calvario, y no por mérito alguno nuestro, podemos acercarnos a ti confiadamente y decirte: Padre nuestro, tú eres nuestro Padre, el Padre que tenemos en el cielo, Padre perfecto, Padre que no nos falla con nada, Padre que nos has adoptado como hijos tuyos mediante la redención, el perdón de nuestros pecados. Y como pueblo tuyo, esta mañana venimos a santificar tu nombre. Para nosotros, tu pueblo, tu nombre es santo y digno de supremas alabanzas. Tu nombre es glorioso. Tu nombre es digno de ser honrado, respetado. Por eso en este culto te daremos honor, te daremos todo nuestro respeto, porque tú eres digno, tienes toda dignidad, para que nosotros te demos toda nuestra adoración y honor y gloria. Señor Dios, tú estás sentado en tu trono de majestad y todo lo contemplas desde los cielos. Y solamente te pedimos: agrádate de este tu pueblo, pero no por nosotros, sino por Cristo Jesús, por la sangre del Cordero vertida en la cruz del Calvario, y que nos ha limpiado nuestros pecados. Y por causa del perdón de nuestros pecados, hoy podemos entrar a tu trono de majestad, a tu trono de gloria, y tener comunión íntima contigo, Señor. Y por eso, habiendo recibido el perdón judicial, nos acercamos para exponerte nuestros pecados y recibir de ti el perdón relacional. Amado Señor, como dijo el salmista David: escudriñame, oh Dios, examíname, conóceme, pruébame y ve lo que hay en mí, y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Esta mañana estamos aquí para ser escudriñados, para ser confrontados con nuestra pecaminosidad remanente y exponernos para que tú obres en nosotros la santificación progresiva. Aquí estamos, Señor. Te presentamos nuestros pecados de pensamientos diferentes a los pensamientos de Dios, a pesar de que en nosotros has puesto la mente de Cristo, a pesar de que tú has ordenado renovados en el espíritu de vuestro pensamiento, de vuestro entendimiento. Nosotros todavía tenemos un pensamiento aferrado al mundo, al pecado, a la carne, a los deseos, a la vanagloria de la vida. Por eso te exponemos una mente
que gobierna nuestros sentidos, y te decimos, Señor, cada pecado ha salido de esta mente, de este corazón, y necesitamos de ti, que este corazón en este día, en esta mañana muy especialmente, en comunión corporativa contigo, obres el perdón de los pecados y la pureza, la limpieza de nuestro corazón. Porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo, perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda iniquidad. Y esa es nuestra esperanza. Por eso venimos a ti. Porque ¿quién sino tú eres perdonador de pecados? Perdónanos por nuestros pecados de la carne, los deseos de la carne, porque aún siendo renovados en nuestro espíritu, esta carne contiende contra el espíritu, para que no hagamos lo que tú quieres, sino para que hagamos nuestra propia voluntad. Por eso te exponemos nuestros pecados de nuestra propia voluntad. Todos los pecados en donde hemos sido voluntariosos, en donde hemos querido hacer lo que se nos dé la gana. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Porque no fuimos hechos para hacer cuanto nos venga en gana. Fuimos hechos para hacer todo lo que Dios manda. Y fuimos restaurados, fuimos rescatados de ese mundo perdido y pecador para ser trasladados al reino de tu amado Hijo. Y en el reino hay un rey, y nosotros somos vasallos, y como vasallos debemos obedecer a nuestro Señor. Perdónanos por no ser obedientes a ti. Perdónanos por nuestras palabras que no corresponden a la palabra de Dios. A estas alturas de nuestra vida ya debiéramos estar solamente hablando la palabra de Dios, pero aún se atraviesan en nuestros labios palabras de desgano, palabras de desesperanza, palabras de falta de fe, aún groserías y chistes groseros. Perdónanos, Señor. Truanerías hablamos. Perdónanos, Señor. Perdónanos de todo pecado, de lo que hablamos, de lo que hacemos, de los pasos que damos. Oh, perdónanos, Señor, y restauranos. Aquí estamos para ser restaurados. Hoy vamos a ser confrontados en este culto. Cuando cantamos himnos, somos confrontados para ser transformados a la imagen de Cristo. Cuando leemos la palabra, somos confrontados para ser transformados a la imagen de Cristo. Cuando celebramos la Santa Cena, somos confrontados para ser transformados a la imagen de Cristo. Cuando cantamos himnos, salmos y cánticos espirituales, somos confrontados. Y en la predicación de la palabra, somos confrontados para ser santificados. Asístenos, Señor, en este culto, y obra la perfecta obra del alfarero en nosotros. Haz de nosotros esas vasijas que tú has determinado seamos nosotros. Y nos disponemos en este culto para servirte y adorarte y amarte. Límpianos de toda banalidad del mundo, de toda banalidad de este tiempo. Y ahora mismo queremos hasta librarnos de nuestro celular. Líbranos de nuestros pensamientos que nos impidan concentrarnos en el culto. Dispón de todo nuestro ser para adoración, honor y gloria de tu santo nombre. Como iglesia de Jesucristo oramos en su nombre para gloria tuya. Amén y amén. Ahora les invito a que vayamos al Salmo 119. Salmo 119. Los versículos 129 al 137 es la lectura secuencial de los salmos. Salmo 119, de los 129 al 37, al 137. ¿Estamos allí? Para los hermanos que nos visitan, para los hermanos que nos sintonizan por el Facebook Live, nuestra versión de lectura pública es la versión nueva internacional, NBI, nueva versión internacional. Por eso puede hacer que no se parezca a la que tú tienes en casita.
Salmo 119, versículo 129 al 137. La palabra allí del alefat, la letra del alefato hebreo es P. Dice así el Señor: tus estatutos son maravillosos, por eso los obedezco. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Jadeante abro la boca porque ansío tus mandamientos. Vuélvete a mí y tenme compasión, como haces siempre con los que aman tu nombre. Guía mis pasos conforme a tu promesa. No dejes que me domine la iniquidad. Líbrame de la opresión humana, pues quiero obedecer tus preceptos. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Enséñame tus decretos. Ríos de lágrimas brotan de mis ojos, porque tu ley no se obedece. Palabra de Dios. Amén. Señor, tus estatutos, tu palabra es la que guía este culto. Recíbelo, Señor, en nombre de Jesús. Amén y amén. Y nos vamos ahora a nuestro himnario y les invito al himno 60. Nuestro Dios y Padre eterno. Nuestro Dios y Padre eterno. Amado Señor, tú eres nuestro Dios. Y hemos orado esta mañana el Padre nuestro. Y queremos seguir honrándote y adorándote como nuestro Padre. Y lo más maravilloso de nuestras vidas es saber que somos tus hijos. Y que como hijos somos aceptos en el amado. Que como hijos adoptados por la gracia de Dios en Cristo Jesús, somos recibidos en tu santo cielo. Y que lo que tú amas de nosotros no es lo que hacemos, sino lo que somos, tus hijos engendrados en Cristo por el Espíritu Santo. Amén. Nuestro Dios y Padre eterno. Olvidamos ese amor paternal y olvidamos que fuimos llamados por el Señor no solamente para adorarle, servirle y honrarle y glorificarle, sino para deleitarnos en Él como nuestro Padre. El deleite de Dios en nosotros no está en lo que nosotros hagamos para Él. En realidad nada podemos hacer para Él, porque dice que nuestras obras son trapos de inmundicia. El deleite de Dios
Dios en nosotros es que seamos sus hijos. Y que como hijos le amemos, que como hijos nos deleitemos en él. Ahora les invito al himno 329. Nuestro Padre es fuente de la vida eterna, es el dador de vida. Himno 329. Fuente de la vida eterna. Amado Señor, gracias, porque de ti proviene la vida. Tú eres el Señor y dador de vida. Y por ti vivimos la vida y tenemos esperanza de vida eterna. Oh, recibe la gloria y la majestad, porque tú eres fuente de la vida. Quien nos rescató, nos liberó para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Cómo podemos responder a ese amor? Siendo fieles a obedecer su voluntad. Pero ¿cómo hacer su voluntad si no la conocemos? Por eso este himno que vamos a cantar, el himno 403. Oh Dios, revélame tu voluntad. 403. Oh Dios, revélame tu voluntad. Es un poquito dificilito, pero vamos a intentarlo, ya lo hemos ensayado. Entonces vamos a cantarlos con honor a nuestro Señor. Oh Dios, revélame tu voluntad. Sí, amado Señor, esta mañana estamos aquí reunidos para que nos reveles tu buena voluntad, agradable y perfecta. Pero no solamente para que seamos oidores de la revelación, sino para que seamos hacedores y por tu Espíritu Santo podamos hacer tu voluntad. Oh Dios, revélame tu voluntad.
gran amor y bondad, porque nos permites cantar himnos, salmos y cánticos espirituales. Gracias, Señor, porque la himnodia de la iglesia no solamente consiste en alabarte, Señor, sino también en recibir la enseñanza teológica, memorizar la enseñanza teológica y de esta manera poder hacer cumplir tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, hermanos, vamos a tomar un momento de oración por la Iglesia Universal. Hemos escuchado en las noticias la problemática que está sucediendo en el país de Afganistán. Un país, en primer lugar, gobernado desde hace muchos años por los musulmanes. Un país que ha estado en diversos conflictos. Es una nación tribal, o sea, es una nación formada por tribus en donde hay guerras intestinas entre esas tribus. Toda la historia han sido guerreros. Luego vino el islamismo, el Islam, y fue la religión de esta tierra, y en las diferentes facciones han tenido mucho tiempo de guerra. Ellos llevan mucho tiempo en guerra. Entonces, la última era que pues, la nación de Estados Unidos había asumido algún control allí, se había cambiado en cierta forma esa manera de vivir. El cristianismo había entrado, había hecho algo, pero infortunadamente el Talibán volvió. El Talibán es un grupo ¿cómo se llama? Es un grupo tribal, pues, el cual, la palabra talibán, ¿saben qué significa la palabra talibán? No significa guerrillero, ni nada de eso, significa el aprendiz, el estudiante. Los talibanes son los estudiantes. Lógico que no son los estudiantes de las ciencias, ni menos de la Biblia, sino del Corán. Ellos son los estudiantes. Entonces es un grupo supremamente férreo. Ellos han retomado la nación de Afganistán. Están persiguiendo y matando a los cristianos. Están persiguiendo y matando a los cristianos. Y en estos días salió una información de que llegaron a una iglesia y mataron a los cristianos, y todos estaban dispuestos a morir por Cristo. Niños se aferraron a sus padres y dijeron: yo moriré por Cristo. Nosotros no hemos sufrido persecución en Colombia. La pregunta es: ¿estaríamos dispuestos a morir por Cristo? ¿Estaríamos dispuestos a morir? Hoy el Señor no nos pide que estemos dispuestos a morir por Cristo, pero sí que estemos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo, a morir a nosotros mismos para vivir para Cristo, para vivir la vida de santidad, para vivir la vida de amor cristiano, para vivir el evangelismo, amén, para vivir la adoración al Señor. Un pueblo que sufre porque da su vida por Cristo, amén. Están siendo asesinados por creer en Cristo, y nosotros en la libertad andamos como si Cristo no existiera. Entonces vamos a orar por los hermanos en Afganistán. Amado Señor y buen Redentor, queremos poner delante de ti esta nación de Afganistán y el conflicto bélico que se está presentando en este momento entre ellos, entre las diferentes tribus, los talibanes, los chiitas, los sunitas, las diferentes facciones de estos musulmanes. Y oramos, Señor, por nuestros hermanos cristianos, porque a ti te plació que el evangelio penetrara en una u otra forma allí, que el evangelio que hasta hace 2 semanas era difundido públicamente trajera salvación y vida eterna a muchos de estos hombres perdidos en el Islam. Y oramos, Señor, para que en tu gracia concedas a estas iglesias dar testimonio de Cristo. Y sabemos que los misioneros norteamericanos son perseguidos y asesinados,
porque son considerados los infieles por haber seguido a Cristo. ¿Y qué decir de aquellos que siendo musulmanes se han convertido a la fe del Evangelio? Han salido de las tinieblas a tu luz admirable. Oramos por ellos. Sosténlos con la diestra de tu justicia. Sometidos a la prueba más cruel, la prueba de ser asesinados por el nombre de Cristo, de ser mártires. Ellos han recibido la valentía del Espíritu Santo y quieren afrontar la muerte con integridad. Pero nosotros desde estas latitudes oramos por esta iglesia. Iglesia perseguida, Señor. Desde el principio tu iglesia ha sido perseguida y sigue siéndolo. ¿Por qué se persigue la iglesia? Si no fuera la verdad no habría razón. Pero es que la iglesia es la verdad. La iglesia habla la verdad, predica la verdad y debe vivir en la verdad. Y aquellos hombres dan su vida por la verdad, así como lo hicieron los apóstoles y los mártires de todos los tiempos en la iglesia. Te suplicamos, Señor, sosténlos con la diestra de tu justicia, sosténlos con tu poder y ten misericordia de ellos, fortaleciéndoles por tu Espíritu Santo. Y ten misericordia también de este pueblo talibán, que creen que por sus obras van a ser salvados, que creen que Alá es su Dios y están equivocados. Tráeles la luz, Señor. Ellos están atacando como el apóstol Pablo atacó y persiguió a la iglesia, creyendo que rendían servicio al Señor. Pero el Señor Jesucristo les dijo que estaba atacando, le dijo a Pablo que estaba era atacándolo a él personalmente. Señor, que la luz resplandezca en medio de las tinieblas que trae el Islam y líbrales de esa falsa religión. Oramos, Señor, por la nación de Afganistán, para que en tu misericordia, Señor de las naciones, les des libertad, traiga salvación y vida eterna conforme a tus santos planes y propósitos. Te lo suplicamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Ahora les ruego el favor de que vayamos nuevamente a la Escritura para presentar al Señor nuestros diezmos y ofrendas. Y estamos en 1 Corintios capítulo 8, ¿verdad? Perdón, 2 Corintios. Segunda a los Corintios capítulo 8. Dice así: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Amén. Esta es la evidencia de la obra de Cristo en el hombre. Aquí las iglesias de Macedonia, acostumbradas a rendir tributo a sus dioses paganos, y indudablemente estaban pasando por una época bastante dura. El imperio romano había avasallado a los griegos y los tenía en una situación degradante. Era muy difícil vivir en esa época con pobreza. Sin embargo, cuando vino el Evangelio, ellos fueron transformados por el poder de Cristo, y esa transformación también cambió su mentalidad respecto de las finanzas. Para el cristiano, lo importante no es tener, acumular, como lo es para el mundano. Y ellos se dan. Para el cristiano, lo importante es dar. Así como Cristo se dio a sí mismo por nosotros, nosotros como cristianos nos damos y nos entregamos por otros. Damos gracias al Señor que nos permite dar con generosidad. Darnos a nosotros mismos en la misma iglesia,
para sostener el culto al Señor es necesario dar. Nosotros no vivimos del aire o de la lluvia que viene, ¿no? Realmente al Señor le ha placido un sistema en el cual la iglesia da para la extensión del reino de Dios en la tierra, para la alabanza de su gloria, para la evangelización de las gentes. Amén. Entonces oremos al Señor para que Él haga de nosotros un pueblo dador con gozo. Amén. Amado Señor, gracias por transformar nuestra vida, por transformar nuestra mentalidad codiciosa. En el mundo éramos hombres codiciosos, insaciables. Aunque se tuviera todo el dinero, el oro y la plata de este mundo, no seríamos saciados. Pero cuando Cristo viene, Él nos sacia de sí mismo, de su presencia. Y ese es todo el tesoro que necesitamos. Por eso cuando Cristo viene a nuestras vidas, nos enseña a ser dadores alegres, a darnos aún a nosotros mismos. Y te damos gracias por todos y cada uno de los hermanos que con generosidad, con amplitud se han dado por la obra del Señor. A ti la gloria y la alabanza, Señor. Y presentamos nuestros diezmos y ofrendas en el nombre de Jesucristo, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Muy bien, hermano. Y vamos a cantar un cántico más, un himno más, como preámbulo a la palabra de Dios. Como preámbulo a la predicación de la palabra de Dios. Y vamos a prepararnos en el himno 277, un himno alusivo a la palabra de Dios. Himno 277. Himno 277, tu palabra es mi cántico. Sí, Señor, nos disponemos para recibir tu palabra, que sea un cántico a nuestros oídos, pero que taladre lo profundo de nuestro corazón. No puede ser. Se volvió a dañar nuestro. Y la verdad no. La verdad es un himno que no puedo cantar sin la. Bueno. Entonces vamos a ir al himno 280. Es más fácil de cantar. Ah, bueno, ya aprendió. Ya me dicen que aprendió la caja musical. 277. Tu palabra es mi canto. Santa Virgen te
oh consolador. Tu palabra trae libertad, me consuela en la aflicción. Al martillo y espejo es fuego en el corazón. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor. Te adoro, Cristo, Rey eterno. Gracias, oh consolador. Tu palabra es mi agua y pan, y mi hacer y fuerza da. Leche y carne encuentro yo allí, que mi alma sostendrá. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor. Te adoro, Cristo, Rey eterno. Gracias, oh consolador. Puestos en pie, vamos al Evangelio según Mateo y versículos 11 al 26, continuando con la dinámica, con el dinamismo de nuestro himno. Damos gracias, Señor, porque tú nos das tu palabra edifica a los santos, tu palabra es fiel, que trae luz al pecador y le muestra el camino de vida eterna y trae salvación. Pero, Señor, tu palabra es también un martillo. Es un martillo que desmenuza. Y es una espada que penetra hasta lo más profundo. Y es un espejo en donde podemos vernos. Señor, tu palabra es gloriosa y preciosa. Te suplicamos que hoy hables a tu pueblo tu palabra. Que por tu Espíritu Santo sea entendida. Y como siervo tuyo, Señor, me considero delante de ti un siervo inútil, para que seas tú haciendo la obra en mí como expositor de este texto. Ya me diste la iluminación para hacer la exégesis. Ahora, Señor, dame la sabiduría, el poder, la fuerza para comunicarlo a mis hermanos. Te lo suplicamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esto dice el Espíritu Santo a su iglesia, ríos de gracia, en esta mañana. Mateo 27, 11 al 26, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por dos ancianos, Jesús no contestó nada. ¿No oye lo que declaran contra ti?, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni a una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Ahora bien, durante la fiesta el gobernador acostumbraba a soltar a un preso que la gente escogiera, teniendo un preso famoso llamado Barrabás. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús, por envidia les preguntó: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman el Cristo? Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con ese justo, pues por causa de él he sufrido mucho en un sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que le suelte?, preguntó el gobernador. A Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman el Cristo? Crucifícalo, respondieron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte: crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo. Allá ustedes. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Entonces le soltó a Barrabás, pero Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que los crucificaran. Palabra de Dios. Amén. Podemos sentarnos. Una de las noticias de más impacto en esta semana fue el fallo de la Corte Constitucional colombiana tumbando la ley que condenaba a cadena perpetua a violadores, abusadores y asesinos de niños. Y esta es una gran contradicción, pues suponemos que la justicia
debe defender el derecho de los menos favorecidos, de los más vulnerables. Y en este caso son los niños. Y es que no solamente es un asunto de la ley de Dios, sino que es de la ley nacional. La ley nacional, conforme a la Constitución del 91, dice que los derechos de los niños prevalecen sobre el de todos los demás grupos. Este fallo causó una gran polémica nacional. Y vimos cómo la prensa, los políticos, las instituciones se manifestaron respecto del fallo. Lógico, unas mayorías condenando el fallo y unas minorías felices porque habían tumbado el fallo, porque habían tumbado la cadena perpetua. Entonces, uno se pregunta, ¿qué esperamos de la justicia? ¿Qué esperamos del derecho? Y ya nos estamos acostumbrando, no solamente en Colombia, sino que ya en casi todo Occidente, la justicia le da más garantías a los victimarios que a las víctimas. Ese es el sistema de justicia que estamos viviendo, o de supuesta justicia que estamos viviendo. Y a pesar de que no soy especialista en leyes nacionales, no soy abogado ni doctor en derecho, me permito decir que la alta corte, en primer lugar, fue pusilánime. No tuvo valor para corresponder al deber que se le delegó de obrar en justicia. Fue pusilánime porque prefirió obrar en injusticia que perder su poder. Esto es lo que nosotros venimos conociendo políticamente como la lucha entre los poderes. Para los que no saben de esto, no están al día y creen que la iglesia no debe hablar de esto, sí debemos hablar de esto. La iglesia también somos jueces, la iglesia también tenemos que mirar la maldad que se cierne sobre nuestra nación. Y no es que vamos a levantarnos contra los gobernantes y magistrados, no, de ninguna manera. Vamos a orar. Porque es que a veces somos ciegos de lo que estamos viviendo y nos metemos aquí en la burbujita de todo está bien y tenemos la esperanza y pronto va a venir el Señor. Pero no nos damos cuenta de qué está sucediendo en un mundo corrupto. Y esta justicia de nuestra nación y del mundo es una justicia corrupta, pusilánime. ¿Qué es pusilánime? Bueno, ahorita vamos a dar la definición. Es una justicia corrupta que en vez de obrar en favor de los niños menos favorecidos, de los niños vulnerados por la maldad de los criminales, prefirió enfrentar una lucha de poderes políticos para emitir este fallo. ¿Por qué tumbaron el fallo? ¿Quieren saber por qué tumbaron el fallo? Porque lo propuso el Centro Democrático, o sea, la extrema derecha. Entonces ellos no quieren que la extrema derecha tenga nada que ver, sino ahora es la libertad, el liberalismo, la libertad de podemos abortar, y ahora ¿cómo le van a poner a los pobrecitos violadores? Les están quitando sus derechos a los violadores, su derecho de vida. ¿Cómo le van a poner cadena perpetua? Están atentando contra la vida de esos pobres. Oiga, cómo están interesados en la vida de los violadores, pero ¿y la vida de los niños? ¿Quién se preocupa por la vida de los niños violados? De los niños asesinados, de sus familias, cómo sufren del trauma permanente, porque una violación produce trauma permanente. Un aborto produce trauma permanente. Eso no es que abortó y se olvidó, no. La madre siempre va a llevar en su corazón lo que perdió en su vientre. Y los padres siempre van a estar sufriendo porque su hijo fue violado, porque su niña fue violada. Y llegan al matrimonio, el matrimonio se destruye porque esos efectos de la violación quedan allí. Pero hay que defender la vida y los derechos de los pobrecitos violadores. Esa es la justicia que tenemos, una justicia pusilánime, que no tuvo valor para dar un fallo correcto. Pero también estos 6 de los 9 magistrados, porque fueron 6 que votaron a favor de tumbar el proyecto, la ley,
y otros 3 votaron en que permaneciera la ley. Estos 6 de los 9 magistrados prevaricaron contra las leyes nacionales, porque como les dije, la Constitución Política de Colombia dice que los derechos de los niños prevalecen, que la vida prevalece, que la razón de la Constitución es proteger la vida, honra y bienes de los nacionales colombianos. Bueno, ellos violaron, prevaricaron contra las leyes nacionales, pero también contra las leyes naturales, hermanos. Es antinatura que un padre, un tío, un abuelito viole a una niña, a un niño y lo tenga sometido a la violación. Es que vemos casos aberrantes en que hay padres que tienen sometidas a sus hijas o a sus hijos por años y años a la violación, hasta que los destruyen. Y más encima es como si nada. Estos hombres violaron las leyes nacionales, las leyes naturales, pero especialmente contra las leyes divinas, porque ellos debieran ser representantes de la protección que Dios da a los menos favorecidos, a los que son más vulnerables. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque este es el tema del que nos habla el texto. Salió como anillo al dedo lo que pasó, pero para hacer la introducción, pero esto es lo que vemos en el texto. Un juicio injusto al que fue sometido el Señor Jesucristo, y especialmente lo que nos muestra el Espíritu Santo en el texto sobre Poncio Pilato. Hoy vamos a referirnos a Poncio Pilato. Ya hemos visto al Señor Jesucristo, ya vemos a los judíos en el Sanedrín, cómo lo llevan, cómo hacen todas las vejaciones contra el Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver el caso de Poncio Pilato, vamos a ver la lista de Poncio Pilato, el gobernador y magistrado al que le correspondió llevar ese caso, que le correspondió llevar ese juicio. Y ese gobernador y magistrado que debiera haber fallado en justicia y en derecho, protegiendo al justo, fue pusilánime y prevaricó. Y así se titula nuestro sermón en esta mañana: la prevaricación del juez pusilánime. La prevaricación del juez pusilánime. Y lo vamos a contemplar en dos aspectos que los trae el mismo título: la pusilanimidad de Pilato y la prevaricación de Pilato. La pusilanimidad de Pilato y la prevaricación de Pilato. Vamos a ir al primer aspecto que el Espíritu Santo nos habla en el texto. Y vamos a ir al versículo 11. Versículo 11. Mateo capítulo 27, versículo 11. Dice: mientras Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni a una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Para comenzar el desarrollo de este punto, vamos a conocer el significado de pusilánime, porque este es un término pasadito de moda. Yo creo que pocos aquí lo conocemos, pusilánime. Hay muchos que de pronto no lo conocen, especialmente los que son más jóvenes. El pastor Jaime y yo sí lo conocemos, ya tenemos nuestro léxico amplio, ¿cierto, pastor Jaime? Es un término pasado de moda. ¿Qué significa ser pusilánime? Pusilánime significa una persona falta de ánimo para afrontar sus responsabilidades, sus deberes. Una persona falta de valor para emprender un proyecto. Una persona falta de audacia. Una persona que no tiene audacia para enfrentar peligros o adversidades. Y el texto nos muestra que Pilato tenía este carácter. Era un hombre pusilánime. Un hombre aparentemente fuerte en razón de su posición como
como gobernador, como magistrado, como enviado del gobierno del emperador romano para que gobernara esta pequeña nación, la región de Palestina. Esto ya lo habíamos hablado, pero lo recordamos, ¿no? Que era una región muy pequeña, pero era una región bastante conflictiva por los intereses que allí se desarrollaban. Intereses económicos, intereses religiosos de parte de los judíos, intereses políticos, en fin. Había una lucha. Y el gobernador que estuviera allí tenía que ser un hombre fuerte, un hombre capaz, un hombre que asumiera su liderazgo, asumiera con autoridad sobre el pueblo. Y además de eso era un hombre con poder. Se le había dado un ejército que para la época era una buena porción de soldados. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Pilato es pusilánime? Él asumió sus responsabilidades. Él afrontó su deber rectamente. Él se enfrentó a la turba de los judíos que acusaron a Jesús por envidia, como él mismo lo sabía, o más bien tuvo miedo. Ya hemos hablado de la historia de Pilato un poquito más, y recordamos que él le tenía miedo a los judíos, los odiaba, y los judíos le pagaban con el mismo odio, se odiaban entre ellos. Pero Pilato le tenía mucho miedo a los judíos porque permanentemente lo acusaban ante el César. Entonces él le daba miedo que el César lo destituyera, como efectivamente unos años después de eso, 6 años después, él fue destituido y fue llevado al exilio y murió pobre y miserable. Se suicidó, al igual que Judas. Esto ya lo habíamos visto cuando hablamos de Judas, ¿no? Ahora, veamos otro aspecto de la pusilanimidad de Pilato. Pilato fue pusilánime en su responsabilidad de gobernar una pequeña nación, teniendo la autoridad, teniendo el respaldo del ejército y teniendo las leyes con las cuales él debiera gobernar. Pilato no asumió el reto y se dejó llevar por lo que los judíos le implantaron. Pilato se dejó intimidar por un pueblo que lo odiaba. Pilato fue pusilánime por su codicia de poder. ¿Qué buscaba Pilato? Poder, que no lo quitaran de su poder. Y dice el versículo 11: mientras tanto Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Allí vemos dos aspectos. En primer lugar, vemos cómo Pilato muestra su falta de carácter como autoridad y juez, cuando acepta que los judíos le traigan a un reo sin cumplir los requisitos de acusación. Ustedes saben que, como lo hemos enseñado, para que se trajera un reo había que traer un acta de los delitos que había cometido. Posteriormente, no recuerdo ahora dónde es que dice, el acta de decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz de él, ¿cierto? ¿Cuál es el acta de decretos? Lo único que decía era Jesús Nazareno, rey de los judíos. Entonces, no había un acta de decreto. Los judíos no trajeron acta de decretos. Mire, es que este es un posible revolucionario, un guerrillero, se va a tirar la fiesta. No, nada de eso. Miren, está haciendo un complot. Aquí traemos los testigos, traemos las pruebas. Nada de eso traía. No había un acta formal de delitos. No habían pruebas, no habían testigos y tampoco había defensa. Y siendo así, recibe el Señor Jesús. Listo, vamos a juzgarlo. Y entonces comienza haciéndole una pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Le pregunta. Esta pregunta, más que audiencia de cargo, más que un testimonio
poner los cargos, implica curiosidad de parte de Pilatos, implica burla, implica sarcasmo. Es como si le estuviera diciendo, ¿puedes tú tan simple, demacrado? Porque él ya había pasado por la casa de Caifás y allí fue golpeado, ofeteado. ¿Cómo estaba el Señor Jesús? Toda la noche, él había estado desde todo el día trabajando, funcionando, toda la noche, todo el día del jueves, toda la noche, la primera parte en el cenáculo, la segunda parte siendo apresado, llevado a la casa de Caifás y ahora al pretorio. ¿Cómo estaba el Señor Jesús? En cambio, Pilato estaba recién bañadito, había dormido bien, estaba en el pretorio, vigilado por una corte de soldados. Estaba bien el hombre. Y supongo que él volteará a mirar al Señor Jesús, con que tú eres el rey de los judíos. ¿Será que tú eres ese rey de los judíos? Así, demacrado, simple, eres rey de los judíos. No tienes pinta de rey. ¿Por qué te dicen rey de los judíos? Pilato, el gobernador, a través de esta pregunta muestra arrogancia. Quiere mostrar su poder, quiere lucirse ante el llamado rey de los judíos. ¿Tu rey? No, aquí el gobernante soy yo. Yo soy el duro, a mí me envió César. Dice que rey de los judíos. Ese es el estilo. Y eso es lo que hace un pusilánime. No se va a la ley, no se va a la justicia, no se va a los hechos, sino que se va por las ramitas, por las nubes. Pilato muestra pusilanimidad al dejarse llevar por las circunstancias. Y lo peor es que se dejó llevar por el chisme. Se dejó llevar por el chisme. Poncio Pilato no podía recibir esa acusación así. Esa acusación era grave, pero no la podía recibir rampantemente. Mire, es que este es rey, dice que es rey de los judíos. Él no podía recibir una acusación en esa forma. En el sentido legal, en esa época, y ahora esto no pasa de ser un chisme. ¿Qué iba a juzgar Poncio Pilato? Un chisme. Un chisme de cocina. No más. Hermanos, le habían inventado todo esto a Jesús y él le para oídos a lo que le habían inventado a Jesús. Eso es pusilanimidad. Y el Señor Jesús le responde: tú lo has dicho o tú lo dices. Esta respuesta puede ser mirada desde varios sentidos. En primer lugar, puede ser una afirmación. Entonces tú eres el rey de los judíos. Tú lo dices. Sí, yo soy el rey de los judíos. En segundo lugar, puede sonar a una acusación. ¿Eres tú el rey de los judíos? Bueno, tú lo dices. Tú lo dices, no yo. Tú lo estás diciendo. No, yo no estoy diciendo eso. Pero conforme al contexto, estos dos sentidos no se ajustan. Quizás esta respuesta era una confrontación del Señor Jesús, rey soberano, sobre Pilato, gobernador pusilánime y prevaricador. Algo así como: ¿eres tú el que dices que yo soy rey de los judíos? ¿O es que otros te lo han dicho? Es una confrontación. Y al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. Y todavía le reitera Pilato: ¿no oye lo que declaran contra ti? Pilato sigue mostrando su pusilanimidad al escudarse en la acusación verbal. No le importaron las leyes que debiera aplicar y defender. Se dejó llevar por el tumulto y por el chisme. En los versículos 15 al 18 vemos otro aspecto de la pusilanimidad de Pilato. Y como lo vimos la semana anterior, él no asume su responsabilidad de juez y de gobernador para él mismo emitir la sentencia, sino que lo que busca es librarse de este chicharrón, como decimos aquí en Colombia,
y le deja la decisión a los judíos. Fácil. No voy a decidir yo, que ustedes decidan. Pueblo decida. A pesar de que él bien sabía, porque lo dice el texto, que a él lo acusaban por envidia. Entonces, Pilato, como lo veíamos la semana anterior, quizás pensó por un momento, estos van a ver la diferencia. Por un lado Barrabás, que bandido, un delincuente, un asesino, y por este lado Jesús, el que hizo milagros, el que sanó enfermos, el que le dio libertad a los cautivos por los demonios. Pues claro, blanco es gallina, lo pone y frito se come. Lógico que van a elegir a Jesús. No. Por eso decíamos la vez pasada, la voz del pueblo no es la voz de Dios. Pilato toma una pésima decisión ahí. Evade su responsabilidad. Ahora, ¿por qué Pilato evade su responsabilidad? Busca ante todo congraciarse con ellos. Quiere ganarse su favor y reconocimiento. Aunque él sabía que lo odiaban y que ellos estaban allí, era para supervisar a ver qué error iba a cometer. Porque como no era un asunto de ley, sino era algo que Pilato, lo recordamos nuevamente, lo vimos hace 8 días, algo que Pilato había puesto para que en el día de la fiesta de la Pascua se soltara un reo. Un reo, como significando la libertad del pueblo judío, y él para congraciarse. Pero no, señor, esto le resultó una espada de doble filo, porque los enemigos de Pilato iban al pretorio, se acomodaban en las afueras y empezaban a demandar: suéltanos al reo, suéltanos al reo. Y en esta oportunidad él dice: la tengo fácil, me voy a librar de mi deber y lo voy a poner en manos de ellos, que ellos decidan, pensando que iban a tener por lo menos 2 dedos de frente y decir: bueno, no, elegimos al que nos ha redimido, elegimos al que ha hecho milagros por nosotros, al que nos ha defendido. Ellos eligieron a Barrabás. Pilato buscaba congraciarse con ellos para ganarse su favor y reconocimiento, aunque sabía que lo odiaban. Que si estaban allí era para ver qué error iba a cometer, para acusarlo con el César. El pusilánime siempre tiene miedo de lo que le pueda suceder. Entonces quiere tener contento a todo el mundo. Cuidado con esas personas que quieren tener contento a todo el mundo. Son más peligrosas que una víbora. No quieren congraciarse con este y están del lado de este y del lado del otro y se prestan para todo lo que diga el uno y lo que diga el otro. Es un pusilánime. Generalmente se meten en chismes. Era lo que estaba pasando con Poncio Pilato. Pilato es pusilánime porque él reconoce que Jesús es inocente. Míralo allí en el versículo 23, 22 y 23. Y dice: ¿qué voy a hacer con Jesús al que llaman Cristo? Crucifícalo, respondieron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? En otras palabras, este hombre es inocente. ¿Por qué lo voy a crucificar? Pero a pesar de que él reconocía que Jesús es inocente, en otros evangelios, en los otros 3 evangelios dice que él reconoció antes que Jesús era inocente. No hallo pecado en este hombre, él dijo. Entonces él, a pesar de que conocía que Jesús era inocente, él siguió el juicio y lo lleva hasta su final. No toma la decisión correcta, no obra en justicia ahí. Permite que los judíos tomen la justicia por sus manos. Pero además de eso, Pilato no atiende a la recomendación de su esposa. Nuevamente pone el poder, su deseo de poder, sobre la lógica. Porque dice el versículo, permíteme un momentico,
Dice el versículo 19: mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. No es más explícito el texto y no vamos a inventarle nada, pero lo que dice el texto es que su esposa tuvo un sueño. Seguramente Pilato salió en la mañana. Sabemos que al Señor Jesús lo llevaron al pretorio muy temprano, entre 6 y 7 de la mañana, ya estaba Pilato allí. Entonces muy posiblemente Pilato salió de su casa, su esposa se quedó durmiendo un rato más, y en ese momento ella dice que tiene un sueño en el cual sufrió mucho. ¿Y cómo se llaman los sueños en donde uno sufre mucho? Una pesadilla. La palabra es que ella sufrió una pesadilla con el Señor Jesús. ¿Y qué veía ella en el Señor Jesús? Un justo. Por eso le dice: no te metas con ese justo. Ahora, esto es de dos vías también, porque una puede decir: no vayas a obrar mal contra ese justo. Pero la otra es: no te metas, deja ese lado, no te metas. No vayas a hacer nada, deja que los judíos decidan, que lo que ellos hagan está bien, que fue precisamente lo que Pilatos hizo. Entonces, pero la mujer reconoce y le dice: cuidado con ese justo. El Espíritu Santo, de una manera sobrenatural, de una manera especial, inquieta a la mujer de Pilato, para que Pilato tenga un argumento más para decir: no voy a celebrar este falso juicio. Pero no, Pilato no atiende razones, ni siquiera por medio del Espíritu Santo estremeciéndolo. Claro, era el plan de Dios, allí nada regresaba a esto. Ahora, Pilato finalmente es pusilánime. Pilato es pusilánime porque finalmente no toma la decisión correcta. Él navega en dos aguas turbulentas, y a pesar de que insiste de que Jesús sea libertado, porque él quiere que liberten a Jesús, él termina sin saber qué hacer. ¿Y ahora qué hago?, les dice, versículo 22. ¿Y qué voy a hacer con ese Jesús al que llaman Cristo? Nuevamente allí les estremece, les dice: es que es Jesús, su Cristo. Es Jesús, su enviado de Dios. ¿Qué hago con él entonces? Y esto también no lo pudieron ver, tampoco lo pudieron ver las multitudes o las gentes que están ahí gritando: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Entonces, Poncio Pilato termina sin saber qué hacer y les pregunta: bueno, ¿y entonces yo ahora qué hago? ¿Quién tenía la autoridad? ¿Quién tenía el poder? ¿Los judíos o Pilato? Entonces, ¿por qué no usó el poder para hacer lo que tenía que hacer? Es que el pusilánime no tiene carácter para tomar sus propias decisiones, sino que se doblega a cumplir los deseos de otros, aunque sepa que estos son malos. Pilato se ve derrotado e impotente. Le tiene miedo a que le hagan una revuelta. Versículo 24, cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, le dio miedo y se lavó las manos, evade su responsabilidad, y al lavarse las manos dice: me declaro inocente, yo soy inocente. Un momentico, ¿inocente de qué? No eres inocente, eres culpable de prevaricar contra la justicia, contra el derecho, contra el imperio romano, contra el César. Estaba prevaricando porque no estaba obrando en justicia. Estaba siendo cómplice de un terrible crimen. Y a pesar de que él se haya llamado inocente y se lave las manos, los anales de la historia, los credos cristianos, no lo van a liberar de su extrema maldad y de su culpabilidad en el asesinato injusto de nuestro Señor Jesucristo.
Hermanos, de pusilánimes está lleno el mundo. Desde reyes y presidentes hasta simples sirvientes. En el mundo moderno pululan los pusilánimes, hombres sin carácter que no asumen responsabilidades, que culpan a otros por sus errores, por sus actos fracasados, que no tienen audacia para emprender grandes proyectos, que buscan la caída de otros para brillar en el mundo, que aprecian más el dinero y la posición que los principios y valores. Ese es el mundo. Pero infortunadamente en ese mundo los cristianos no marcamos la diferencia. Aunque es incoherente, son muchos los que se llaman cristianos y siguen siendo pusilánimes. Cristianos sin fe, cristianos sin Cristo en sus vidas, cristianos por conveniencia cuando les conviene, cristianos cobardes que no asumen su responsabilidad con el pacto con el Señor. Cristianos más identificados con el mundo y con el pecado que con Cristo. Cristianos pusilánimes. Examínate. Al mostrarnos el texto, en el texto el carácter y la actitud pusilánime de Pilato, el Señor te confronta a ti. No vinimos para oír la historia de Pilato, vinimos para ser confrontados con la historia de Pilato. ¿Qué clase de cristiano eres tú? Examínate. ¿Eres acaso un cristiano pusilánime? ¿Que no toma decisiones correctas? ¿Eres un cristiano pusilánime que te deja llevar por la corriente del mundo? Haciendo lo que hace el mundo, el domingo tan lindo con una Biblia debajo del brazo. Y ya ni Biblia, porque como la tienes en el celu, ¿para qué? Ya ni Biblia llevamos. Nadie me va a reconocer en la calle. Soy un cristiano del servicio secreto. Nadie sabe que soy cristiano. Eso es entre Cristo y yo. Pusilanimidad, hermanos. Eso es pusilanimidad. El domingo en la iglesia es santito, levantando las manos y cantando himnos y tomando la cena del Señor. Pero ¿y en semana? Maltratando a la esposa y a los hijos, robando en el trabajo, robándote el tiempo del trabajo, robándote los útiles del trabajo, chismeando de otras personas, siendo irresponsable, siendo hijo que no obedeces a tus padres. Eso es ser un cristiano pusilánime. Y por eso estamos siendo confrontados hoy con el carácter de Pilato. Pilato era todo eso y mucho más. Pero hay cristianos que son todo eso y mucho más. Examínate. ¿Será que eres un cristiano pusilánime? Esto es una contradicción. Si eres un cristiano pusilánime, arrepiéntete, porque al cielo no entrarán. Porque la palabra del Señor dice, o eres frío o eres caliente, pero los tibios los vomitaré de mi boca. Y todo pusilánime es un tibio, ni es chicha ni es limona. Habiendo visto la pusilanimidad de Pilato, el Espíritu Santo nos enseña cómo ese carácter pusilánime de Pilato lo lleva a prevaricar. El segundo punto es la prevaricación de Pilato. Ahora, también es necesario conocer el significado de prevaricar, porque aunque es un término bíblico, a veces desconocemos. Según el diccionario de la Real Academia Española, prevaricación consiste en el delito de que un juez, autoridad o funcionario emita un fallo contrario a la ley o dicte una resolución injusta. ¿Cuál era la responsabilidad de Pilato como juez de Roma, como juez para el Señor Jesús? La responsabilidad era haber obrado conforme a la justicia vigente en el Imperio Romano. Él no estaba llamado a juzgar asuntos religiosos ni contiendas de poder de los judíos. Su función era la de aplicar la ley civil a todo el que fuera llevado a su tribunal. Y Pilato no lo hizo con el Señor Jesús. Pilato prevaricó en todo el proceso de juicio. Fue un delito de prevaricación el solo aceptar que Jesús fuera acusado sin acta de delitos, sin testigo de cargo y sin defensa. Un juez recto no aceptaría ese caso. De inmediato iba a dejar libre al acusado por falsa acusación. Y quizás, si fuese un poquito más diligente, recusaría a los dirigentes judíos por la falsa acusación
y falso testimonio de los judíos. Pilato prevaricó al abandonar su autoridad de juez y gobernador para entregársela a una turba enardecida. Prevaricó por procedimiento, porque al no haber sido juzgado ni menos condenado el Señor Jesús, Pilato lo puso en el mismo nivel judicial con uno que ya estaba condenado a muerte. Esto es lo más ilógico en el juicio. El Señor Jesús ni siquiera había sido acusado formalmente, y Pilato lo trata como un reo condenado a muerte. ¿Cómo así? O elija usted entre Jesús y Barrabás. Un momento, pero Barrabás está condenado a muerte. En cambio, Jesús hasta ahora está entrando al pretorio y aún no hay acusación formal. Sí, pero son iguales. Da lo mismo. No da lo mismo. El uno era un reo condenado, el otro era un inocente llevado en un mal proceder, judicial. Pilato prevaricó al dejar el fallo en manos de gente común, sin conocimiento ni de leyes ni de procedimientos judiciales. Y él mismo lo reconoce. Bueno, pero ¿por qué voy a juzgarlo? ¿Por qué lo voy a condenar a la cruz? ¿Qué crimen cometió? No hay crimen en él. No lo puedo juzgar. Pero él le deja el fallo a la gente común. Y la gente no sabía qué es un procedimiento, no sabía qué era una ley. Finalmente, Pilato comete prevaricato porque no falla legalmente. Viola los derechos del acusado que en la ley romana eran pertinentes. Recordamos como el apóstol Pablo cuando fue azotado y por allá él fue azotado y lo iban a sacar del pueblo, de la ciudad. Y dijo, un momentito. Ustedes me azotan y me van a sacar de la ciudad como si nada, no sé si yo soy ciudadano romano. Apenas él dijo que era ciudadano romano, dijeron, wow, nos metimos en un problema. Y lo tuvieron que aplacar, porque él era ciudadano romano. ¿Cómo así? ¿Tú eres ciudadano romano? Sí, y exijo mis derechos. El imperio romano tenía una ley muy estricta y había que cuidar los derechos del acusado, no se podía acusar ilegalmente. Pilato prevaricó porque a pesar de la inocencia del acusado, que fue reconocida públicamente, él acepta la condena de la turba, crucifixión. El fallo correcto es, este hombre es inocente, por lo tanto queda libre de cargos y no puede ser ni castigado, ni mucho menos llevado a la cruz. Y si él hubiera sido un poquito más diligente en el proceder de la justicia, él habría ordenado una guardia alrededor del Señor Jesús para que la integridad del Señor no fuera vulnerada. Pero no se hizo conforme a derecho. Pilato entrega al Señor en manos de los judíos para que cumplan su siniestro plan y además ordena que los soldados lo azoten. ¿Por qué azotar al Señor? ¿Cuál es la razón judicial para ordenar esos azotes? Si él mismo lo declaró inocente. ¿Cuál era la razón? Complacer a los judíos. Ahora, al haber meditado en el aspecto histórico del pasaje, vamos a mirar qué enseñanza nos deja. En primer lugar, vemos un contraste entre el gobernador pusilánime y prevaricador frente al Rey Jesús, íntegro, perfecto, sin tacha, en todo el proceso firme de carácter, invariable en sus preceptos y propósitos. El Señor Jesús bien pudo haber negado, no, yo no he dicho eso, a mí no me metan en eso fue que oyeron que... El Señor Jesús permaneció quieto, en silencio, enmudeció, cayó, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué él no dijo nada? ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué no dijo, mire, este juicio es injusto, no tengo abogado, denme mi abogado? ¿Por qué él soportó todo esto?
porque él tenía un propósito. Y su propósito era ir a la cruz, porque esa era la voluntad del Padre. Que hacía solamente unas horas antes había dicho: Padre, si te es posible, aparta de mí esta copa. ¿Cuál copa? Esa que estaba sufriendo. Ese juicio injusto al que estaba siendo sometido. Esa humillación de ser comparado con un delincuente como Barrabás. Esa humillación de no ser juzgado en justicia, de no tener un abogado. Ese era el trago amargo. Esa era la copa, el cáliz amargo, el que iba a sufrir en la cruz del Calvario, cuando todas las heces del pecado humano cayeran sobre él. Y él había orado: Señor, si te es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Mi voluntad es que mueras en la cruz. Aquí estoy, Señor. A la cruz iré. ¿Cuántos de ustedes han hecho promesas así? Ay, Señor, tu voluntad es que yo siempre presente los diezmos al Señor y traiga las ofrendas a la iglesia. Ay, Señor, hágase tu voluntad, no la mía, hágase tu voluntad. Y cuando llega el salario, el arriendo, la tarjeta, las deudas, la comida, los servicios, ay, no quedó para el Señor, no quedó. Después de haber hecho el juramento: Señor, ahora sí me comprometo, todas las mañanas me levantaré media hora más temprano para orar y leer la palabra. Y al otro día: ay, se me pasó, tengo que ir a trabajar. Ay, no, se me pasó. Débiles de carácter, pusilánimes. ¿Qué tal que el Señor Jesús hubiera sido pusilánime? Señor, hágase en mí tu voluntad. Comparezca ante el juicio. No, yo no quiero el juicio. Vaya a la cruz. No, yo no quiero la cruz. El Señor Jesús permaneció invariable en sus preceptos y propósitos. ¿Cuál es el modelo a seguir? Para el hombre del mundo, el de Caifás, el de Poncio Pilato. Pero para los cristianos, nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos somos imagen de ese Cristo, santo, recto, moralmente sin tacha, de carácter firme, que se refleje en nosotros el carácter de Cristo y lejos sea del cristiano la pusilanimidad. En segundo lugar, encontramos otro contraste: la justicia del mundo que se viola, jueces prevaricadores que defienden los derechos del delincuente y violan los del justo, enfrentados con la justicia divina. En el tribunal del santo juez, en el juicio final, y habrá juicio final, el prevaricador y pusilánime Pilato, aunque se haya declarado inocente, será juzgado por su injusticia de condenar al justo y santo Señor Jesucristo. Él se lavó las manos ante el mundo, pero no podrá lavar sus manos ante el tribunal divino. En la justicia divina, el pecador recibirá su castigo, pero el justo será exaltado. ¿Quién es el justo en este texto? Solamente Cristo. Aquel que fue burlado por ser rey de los judíos, a quien se le violaron todos sus derechos, el que fue juzgado bajo prevaricación de Pilato, el que fue entregado para ser crucificado y fue azotado por los soldados romanos. Aquel, así como se rebajó hasta lo más profundo, será exaltado hasta la mayor gloria, será puesto en el trono eterno y reinará con justicia y con poder por la eternidad. Otro aspecto que nos enseña el pasaje es la actitud de Cristo ante tanta injusticia. Soportó toda la humillación de ser juzgado por un juez pusilánime y prevaricador, y siendo hallado inocente fue condenado a la cruz. Soportó toda injusticia humana para así imputarnos su justicia. La palabra dice que justo no hay ni uno solo, que todo hombre ha hecho lo malo, ha practicado la injusticia y la maldad. Por lo tanto, todo hombre merece el castigo eterno. Pero precisamente para eso el Señor Jesús soportó toda esta injusticia y cargó con nuestros pecados para que todos los elegidos, los llamados y redimidos,
recibamos su justificación por la fe, la justicia divina sobre la injusticia humana. El sacrificio del Señor Jesús no fue en vano. El juicio injusto y la condenación a la cruz fue la gran victoria, la batalla más victoriosa de toda la historia humana. Cristo venció al pecado y a la muerte, sufriendo sobre sí mismo la muerte para dar vida a los pecadores y asistirlos en el día del justo juicio, como su abogado y defensor al que él no tuvo acceso. Lo que a simple vista pareciera ser el peor de los males, ha venido a redundar en el mayor bien, la salvación del pueblo de Dios. Por eso te digo, oh pecador redimido, corre a Cristo, abrázate a Él y adórale con suprema adoración, porque tu salvación no fue gratuita. Es cierto, Dios no te pide nada por tu salvación, porque Él solo se lo pidió todo a nuestro Señor Jesucristo. Tu salvación requirió la injusticia contra el Señor, la muerte de Cristo en la cruz. Oh pecador, mira a Cristo y su decisión de salvarte, aunque sufriera el peor de los daños sobre sí. Mira a Cristo y pide perdón por tu pusilanimidad en la vida de fe. Pide poder del Espíritu para que tengas un corazón firme y recto. Solo a Dios sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Y a ti, pecador, que al oír la palabra, hoy eres redarguido por tu pusilanimidad, por tu prevaricación y maldad. A ti que no has creído en el Evangelio y que has rehusado a aquel Jesús que murió por ti en la cruz, hoy el Señor te llama y te dice: te ofrezco la salvación, te ofrezco mi salvación, te la doy gratuita. Y esa injusticia que estás sufriendo en el mundo y ese dolor que estás sufriendo en el mundo es por causa de tu pecado, porque dice: la paga del pecado es la muerte, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero asimismo dice: mas en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Mientras tú sigas en tu camino de pecado, vas a hallar como retribución la muerte. Pero sabes, hubo uno hace 2000 años que soportó toda injusticia, que soportó toda maldad, que cargó sobre sí toda la maldad humana, todo el pecado humano, muriendo en la cruz para salvar a los pecadores, de los cuales yo era el primero, como dice el apóstol Pablo. Yo también, pecador, pero redimido por Cristo Jesús. Y hoy el Señor Jesús te invita: ven a Cristo. Solo Él puede perdonar tus pecados, librarte de tu condenación por ser pusilánime y prevaricador contra la ley de Dios. El Señor tiene misericordia de ti. Corre a Cristo y clama por tu salvación. Solo Él te puede dar salvación. Amén. Oremos, hermanos. Amado Señor, Padre de gloria y de majestad, que has querido hablar la palabra a tus hijos, hoy estamos delante de ti, Señor, viendo una confrontación a través del ejemplo de un hombre pusilánime y prevaricador, Pilato. Señor, penetra a lo más profundo de nuestro ser por tu palabra como una espada de dos filos, y haznos ver cuánto de Poncio Pilato hay en nosotros. Y haznos ver nuestra pecaminosidad remanente como un pecado de prevaricación contra la ley de Dios, como un pecado de injusticia, de maldad de nuestro corazón, como un pecado de pusilanimidad al no tomar en serio nuestra vida cristiana. Y perdónanos, Señor, y transfórmanos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Padre, que esta palabra no quede como solo un relato histórico,
que esta palabra produzca transformación de vida, porque ese es el propósito por el cual tú la diste, a que los santos hombres de Dios la escribieran, para que la vida de los hombres fuera transformada. Y no podemos ser cristianos sin una transformación permanente. Lo sabemos por la palabra, que somos santificados progresivamente. Y hoy tu palabra nos lleva a confrontarnos, a examinarnos y a clamar a ti para que seas tú transformando nuestras vidas y quites de nosotros, de cada uno de nosotros, toda pusilanimidad y toda prevaricación y violación de la santa ley de Dios. Asístenos, Señor, para ser cristianos con el carácter de Cristo, firmes en nuestra fe, no variables, dispuestos, como nuestros hermanos en Afganistán, que al comparecer ante la muerte por los talibanes, ellos se entregan con todo fervor a Cristo y mueren por Cristo. Oh Señor, cuánto nos falta en Occidente sufrir la persecución y el martirio para ser probados como verdaderos creyentes. Asístenos, Señor, a la hora de la prueba, y que por el Espíritu Santo podamos demostrar que somos verdaderos hijos de Dios, creyentes en Cristo, dispuestos a dar hasta nuestra vida por Él. A ti sea la gloria en tu iglesia, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos, como es costumbre, y habiendo terminado el sermón para el pastor Jaime